Mateo capítulo 7. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Y en esta mañana, por segunda vez consecutiva, vamos a considerar este pasaje y lo vamos a leer los 6 primeros versículos. Confiando en el Señor, hoy culminamos. Dice el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Puede tomar asiento. Hasta este momento hemos podido decir de este pasaje lo que no significa la frase no juzguéis. Estudiamos también que el Señor no está haciendo una prohibición absoluta para que no juzguemos, para que no para no poder discernir cuando tenemos que evaluar ya sea el carácter o las enseñanzas que escuchamos. Aprendimos que esta prohibición, aquí Cristo está apuntando a juzgar de una manera pecaminosa. Es decir, que debemos juzgar con justo juicio y no debemos juzgar a la ligera o apresuradamente. También juzgar pecaminosamente es cuando nos metemos en todo. Hay momentos en los cuales es mejor quedarse callado, pero cuando nos metemos en todo estamos juzgando pecaminosamente, o cuando damos críticas innecesarias. Y también dijimos que juzgamos inapropiadamente cuando nosotros decidimos crear nuestras propias normas para condenar o para perdonar a los demás. Yo creo que al leer el pasaje el día de hoy encontramos, entrando rápidamente, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué no debemos juzgar a la ligera? ¿Por qué no podemos crear nuestras propias normas para juzgar? Bueno, el pasaje nos da unas 2 razones por lo menos, y la primera razón la encontré en el versículo 1, porque dice, no juzguéis para que seáis juzgados. Hermano, y no debemos juzgar a la ligera, porque un día daremos cuenta a Dios por cómo juzgamos a los demás. Esa es la primera razón. Porque ahí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que de la forma, mi hermano, que usted y yo juzgamos a los demás, el día de hoy vamos a ser juzgados, no por los hombres, sino por ¿quién? Por Dios. Un día los creyentes vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y nos vamos a presentar delante de Dios no como un criminal delante de un juez, sino como un siervo que se presenta delante de su Señor para dar cuentas de cómo administró las cosas que Dios puso delante de usted y de mí. Y si esto no es una motivación para que usted evalúe la forma y yo evaluemos la forma en la cual juzgamos a los demás, no sé qué más lo puede motivar. Porque esta es una forma en la cual Jesús motiva a que seamos precavidos en hacer las cosas. Por ejemplo, en Mateo 5:29 le dice, si tu ojo derecho te es motivo para caer, pues échalo fuera. Porque es mejor que entrar tuerto que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí no está diciendo que vayas a sacar el ojo. Lo que está diciendo es que a veces hay que tomar medidas drásticas en qué es lo que vemos para evitar entrar en conflictos. Cuando habló del perdón también lo dijimos. Seremos perdonados en base a cómo perdonamos a otros. Mateo 6:14, ¿no?
Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Así que lo aclaro. Cuando hablamos de que un día vamos a ser juzgados, no estamos hablando de un juicio judicial o un juicio de condenación, no. Hay suficiente evidencia en la Escritura para decir que si tú eres hijo de Dios, tu juicio judicial ya pasó. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo Jesús, dice ahí, no hay ¿qué? Condenación. Juan 5:24, Cristo lo dice un poco más claro, búsquelo pues rápidamente. Voy a ir a bajarle un poco a la revolución. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué más dice? No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ya pasó de muerte a ¿qué? A vida. O sea, usted no pasa de muerte a vida y de vida a muerte. No, 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 no. Ya pasó de muerte a vida. Si está vivo, está vivo. Entonces, hermano, nuestro destino eterno ya fue decidido. Nuestro juicio ya ocurrió. Y lo cantamos hace un rato. ¿Dónde ocurrió? En la cruz del Calvario. Pero entonces seremos juzgados para evaluar y para otorgar recompensas en base a cómo andamos en nuestra vida. Por ejemplo, lo iba a leer, pero no lo voy a leer. 1 Corintios 11, del 27 al 32, hablando de tomar la cena del Señor inapropiadamente, nos habla de que Dios juzga los pecados de sus hijos acá. Y dice en ese pasaje, dice que algunos por tomar la cena indignamente ya habían hasta muerto, otros estaban debilitados. Y Hebreos 12:6 nos dice que Cristo al que ama, ¿qué? Disciplina. Si el creyente anda en pecado, Dios lo va a disciplinar mientras está aquí en la tierra. Somos llamados a examinarnos y a pedir perdón. Pero la Biblia también enseña que el creyente será sometido a ese juicio en su segunda venida. Otra vez digo, no para condenación, no para salvación, sino para examinar. Vaya a segunda de Corintios 5:10. Yo le puse el 5:10, pero quiero leer desde el versículo 9. Así que si tiene su Biblia lo puede leer desde el 9. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Y voy a leer desde el versículo 9. Así que en su pantalla posiblemente aparezca el versículo 10 únicamente. Pero el versículo 9 dice: para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. No, perdón, yo estoy leyendo el capítulo 10. Me fui 5 capítulos al frente. Aquí 9. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable. Versículo 10. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento Dios te pedirá cuentas y evaluará todo y todo es todo lo que usted hizo mientras estaba aquí en la tierra. Ahora no me vaya a empezar a preguntar los detalles sobre el juicio porque no lo sé. Pero tiene que estar seguro, hermano, que ese día nuestra fidelidad a Dios va a ser juzgada. Ese día mis motivaciones, tus motivaciones con que hicimos las cosas van a ser juzgadas. La motivación por la cual trabajaste, la motivación por la cual te congregaste va a ser juzgada, por decir esos ejemplos. Como padre,
yo como padre, un día voy a dar cuentas o seré juzgado de cómo actué como padre, de cómo actué como esposo, de cómo actué como pastor, usted como madre. Un día va a ser juzgada de cómo actuó como madre, como esposa. Usted, hijo, un día va a ser juzgado de cómo actuó como hijo, como empleado, como empleador, como miembro de la congregación. Un día. Así que los que dicen, Dios conoce mi corazón, pues póngase nervioso porque ese día Dios va a ver verdaderamente cómo actuó usted como creyente. Si vino por quedar bien o vino porque había un anhelo profundo en su corazón de aprender o buscar el rostro del Señor como congregación. Un día. Y Dios dice que la forma como usted esté juzgando a la gente hoy aquí, de esa misma forma usted va a ser juzgado allá. Es decir, si usted hoy juzga a la gente estrictamente, oh hermano, esa va a ser la medida, adelantándome un poco, que van a usar para medirlo a usted y para medirme a mí. Ahora vamos a Romanos capítulo 14, leímos la semana pasada los primeros versículos, hoy vamos a leer el 10 y el 12, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Recuerda que era un contexto de crítica los unos a los otros, ¿no? Los débiles criticaban a los maduros criticaban a los débiles. Y Pablo le dice ahora en el versículo 10, Romanos 14, 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque algunos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo dice, todos, incluyéndose él, ante el tribunal de Cristo, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, que dice, dará cuentas a Dios. Todos compadeceremos. Así que una de las cosas por las cuales daremos cuentas a Dios, según Mateo 7:1, es por la forma en que tú y yo estamos juzgando a nuestros hermanos o a las demás personas. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, hijos, cónyuges, trabajo, y como administradores se nos delegó una responsabilidad y es juzgar, lo estudiamos la semana pasada, con justo juicio. Entonces, no juzguéis para que ese día no seáis juzgados. Es decir, si usted juzgó con un juicio injusto, si hoy tú y yo estamos juzgando a la ligera, si tú y yo estamos llegando a conclusiones a la ligera, prepárate porque ese día nos pasará lo mismo. Ahora, entrando, este pasaje no lo mencioné la semana pasada, pero sería bueno traerlo a colación. Vaya a Santiago capítulo 4, versículo 11. Hablando de quizás juzgar a la ligera o inapropiadamente, nos lleva a cometer algunos errores. Déjeme, yo lo menciono rápidamente. Mateo de Santiago 4, versículo 11 y 12, mire lo que dice. Santiago 4, 11 y 12. Ok, dice, hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, y yo digo, ese juzgar es un juzgar pecaminoso, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La ley de Dios podemos decir que se resumió así de simple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y ¿qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Usted estará preguntando, pastor, ¿y de qué manera estamos al juzgar a alguien, y lo digo de una manera pecaminosa, de qué manera estamos juzgando
la ley de Dios? Yo creo que en dos maneras. La primera, cuando comenzamos a juzgar injustamente, cuando juzgamos sin necesidad, cuando juzgamos las motivaciones de las personas, las intenciones, que eso solo le corresponde a Dios, le estamos diciendo a Dios o estamos violando la ley de Dios porque no estamos amando a su prójimo como a nosotros mismos, o a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al mismo tiempo le estamos diciendo a Dios, Dios, tu ley dice que debo juzgar con justo juicio, pero yo considero que puedo juzgar con un juicio injusto. Tu ley dice juicio justo, yo juzgo como a mí se me da la soberana voluntad. Le estoy diciendo, Dios, mira, revisa tu ley porque tu ley no está muy bien, que digamos. Y en segundo lugar, quizás es un poco más delicada. Y hablamos de esto al final del sermón la semana pasada, cuando nosotros empezamos a crear patrones humanos para juzgar o decir quién es santo y quién no es santo. Pusimos el ejemplo de los vestidos y todo lo demás. Pero yo creo que hay normas claras en la palabra de Dios sobre el adulterio, sobre la mentira, sobre el asesinato. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? No, las normas son claras. Pero no dice nada en concreto, por ejemplo, del celular. No dice nada en concreto de las redes sociales. No dice nada en concreto sobre el televisor. Y a veces nosotros nos tomamos leyes o atribuciones de crear normas para establecer si mi hermano es santo o no es santo en base a cómo usa o cómo no usa el celular. Ahora, yo creo que hay principios en la escritura que podemos usar para que podamos sacarle beneficio una o la otra cosa. Pero cuando empezamos a crear las normas nosotros para decir quién es santo y quién no es santo, le estamos diciendo a Dios, Dios, tu ley está incompleta. Tú debiste haber dicho algo, Señor, sobre cómo usar el celular. Pero como Dios no lo dice, entonces yo voy a decir esta norma. Le estamos diciendo, Dios, tu Biblia está incompleta. Por eso Santiago dice, ¿quién eres tú para juzgar mi ley? ¿Quién eres tú para decirme qué añadir o qué quitarle a la palabra? Ahora yo le pregunto, o podríamos preguntarnos, ¿será que la escritura no posee una norma de santidad adecuada? ¿Usted cree que le falta algo? ¿Que a Dios se le olvidó poner algo? ¿Será que debemos añadirle algo a la palabra para que la palabra sea más efectiva? ¿Qué cree usted? Bueno, no estamos equivocados si pensamos de esa manera irrespetuosa contra Dios. Lo que Dios puso es porque Él sabía que eso era ¿qué? Necesario y suficiente. Hay principios claros que debemos extraer para reaccionar o actuar en cosas que quizás claramente la Escritura no lo dice. Entonces, ¿hay lugar para ejercer discernimiento? Sí. ¿Hay lugar para juzgar el carácter o las enseñanzas que estamos recibiendo? Sí. ¿Hay lugar para juzgar a aquel hermano que está actuando de una manera pecaminosa en la congregación para ponerlo en disciplina? Claro que sí. Pero no podemos pasar los límites impuestos por Dios. Porque un día tendremos que dar cuentas por ello. Y en segundo lugar, encontramos la segunda razón. La primera, porque vamos a ser juzgados. Y segunda razón, por la cual no debemos juzgar, y espero que usted me esté siguiendo la idea, cuando estamos hablando de juzgar pecaminosamente, ¿no? Porque sí tenemos que hacerlo de una forma bíblica. Pero la segunda razón que encontramos allí, no sé si usted ya la vio, pero está bien fácil, hermano, es porque la forma que tú juzgues, que yo juzgue, va a establecer una norma o una regla por la cual yo voy a ser juzgado. Eso es lo que dice el versículo 2. Miren lo que dice, por favor. Porque con el juicio que juzguéis, ¿qué? Serás juzgado. Es decir, si yo estoy juzgando injustamente, estoy juzgando a la ligera, asimismo me van a juzgar con la medida. Si usted quiere usar la palabra regla o con el criterio con que
Con la medida que midáis, seráis medidos. Con el criterio que tú midas a otro, vas a ser medido. En uno de los sermones del pastor Martin Lloyd Jones, hablando sobre este tema, él predicó varios sermones sobre este tema, dice lo siguiente: esta es una de las declaraciones más alarmantes que hace la Biblia. Esta es una de las declaraciones más alarmantes que hace la Biblia. No sé qué piensa usted. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es bien fácil. Si tú practicas una crítica pecaminosa con los demás, estás estableciendo la medida que Dios usará para juzgarte cuando tengas que dar cuentas delante de Él. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y aquí no cabe, ay pastor, Dios es tan bueno y tan misericordioso que cuando yo llegue allá, mire, Dios es bueno y misericordioso, yo no tengo duda de eso, amén. Pero Él es justo. Y eso es lo que está diciéndole aquí. Bueno, tú mides de una manera, bueno, entonces vamos a usar esa misma medida para medirte a ti. Es una advertencia clara. Hermano, que tenemos que ponerle atención la próxima vez que tú y yo vamos a pasar juicio o juzgar a alguien o algo. Porque indirectamente estamos escribiendo la norma por la cual tú y yo nos van a hacer lo mismo. Mira lo que dice Santiago 3:1. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: aquellos que se colocan a sí mismos como jueces y censuradores de los demás recibirán una condenación mayor. El juicio que hacemos de los demás hará que nuestro propio juicio sea más estricto y más severo. Mire, si tú y yo somos hipercríticos, no juzgamos con justo juicio, llegamos a conclusiones apresuradas, juzgamos sin misericordia, es mejor que nos vayamos preparando desde ahora, porque nuestro juicio será de la misma manera. Si nos consideramos muy calificados para juzgar todo lo que hacen los demás, debemos estar preparados. Usando un ejemplo mío, yo cuando hago referencia a las falsas enseñanzas, trato de ser severo y sacar a la luz falsa enseñanza, porque es la responsabilidad que tengo. Pero ¿sabe una cosa? Que el día que yo esté adelante del Señor, Él va a ser severo conmigo a la hora de decir, bueno, eras muy severo a la hora de sacar a la luz las enseñanzas, falsas enseñanzas, déjame yo examino tus enseñanzas. Ahora me lleno de miedo y digo, ay no, pues entonces ya no digo nada de las falsas enseñanzas. No, esa no es la respuesta. La respuesta es, bueno, tengo que examinar bien exactamente lo que voy a enseñar. Que esté alineado a la palabra. Porque es que hoy en día hay un tipo de situaciones, enseñanza a la carta. ¿Sabe lo que es la enseñanza a la carta? ¿Qué es la enseñanza a la carta? A lo que el cliente quiera. ¿Cómo quiere el cliente? ¿Cómo le gusta? Bueno, Cristo no nos enseñó así. Cristo es nuestro máximo ejemplo y Cristo no enseñaba la carta. Cristo enseñaba la verdad y corregía la verdad. Entonces, hermano, tenemos que reconocer un serio problema. Y yo creo que en el versículo 3 y 4 vamos a hablar un poco de más de ello. Pero tenemos que reconocer que tenemos un serio problema. ¿Sabe cuál es? Que para nosotros es muy fácil ver el pecado de los demás, pero se nos dificulta ver nuestro pecado. Eso es un problema que todos tenemos.
Es muy fácil aplicar las normas a los demás, pero qué difícil es aplicar las normas a nosotros mismos. Yo lo mencioné el domingo pasado y perdóneme que lo vuelva a mencionar el día de hoy, pero yo no recuerdo, usted dirá, pastor, tiene mala memoria. Sí, pero lo digo en el sentido de que son poquiticas las veces, quizás si alguien lo ha dicho, pero no recuerdo la persona que me ha dicho, pastor, yo reconozco que me equivoqué y parte del problema en el que estamos metidos ahora es por mi culpa, pastor. Yo no recuerdo, y si alguien lo habrá dicho, serán por lo menos una, dos o tres veces en 14 o 15 años que tengo de predicar la palabra. Siempre escucho o a menudo escucho la otra cara. Pastor, no me mira. Pastor, no me habla. Pastor, no me saluda. Pastor, no me quiere. ¿Y usted qué le ha hecho? Nada, pastor. Yo no entiendo por qué él está así. Bueno, no sé. Y es más, aquí podemos hacer un paréntesis, ¿no? Porque si usted me dice, yo no entiendo por qué está así, yo no le he hecho nada. Mire, si usted y yo somos honestos y somos reflexivos, y cuando estamos en problemas con los demás, hacemos una evaluación, usted y yo vamos a encontrar que parte del problema yo he causado algo. Si soy honesto, yo puedo examinar y decir, bueno, ¿sabe qué parte del problema? Es porque yo hice un comentario, mi comportamiento hacia ese hermano no ha sido el adecuado. Voy a hablar con él. Y cuando decida hablar con él, póngame atención, por favor. No escribas, no tiene que escribirlo, tiene que aprenderlo, ponerlo aquí entre ceja y ceja. Y cuando usted vaya a hablar con ese hermano, usted ya descubrió cuál es el problema. No llegue de la forma típica que siempre llegamos. ¿Cuál es la forma típica? Hermano, usted no me saluda, le he hecho algo. Esa es la típica. No, si usted ya examinó y usted se dio cuenta de que usted tiene algo que ver en el problema, llegue de una manera así. No es que tiene que aprender a hacerlo así, pero algo similar, hermano. Estuve orando, hermano Jeremías, estuve orando. Estuve analizando algunas cosas y creo que mi comentario o mi comportamiento hacia usted no ha sido el correcto. Quiero pedirle disculpas. Hermano, esa actitud desbarata cualquier argumento. Cuando alguien le llega a usted así, culpándose del proyecto, ¿cómo se enoja usted? Lo desarman automáticamente. Pero cuando usted llega, hermano, ¿qué le he hecho? Hermano, el otro se enciende. Ahora, ni me saluda y todavía me pregunta que qué le he hecho, pero qué descarado. Y entonces se prende el negocio. Pero si llegamos con una actitud de humildad, reconociendo que parte del problema que estamos viviendo ha sido mi comportamiento, mis comentarios, hermano, créame que las cosas van a ser diferentes. Pero tristemente nosotros, volviendo a lo que estábamos hablando, como dice por ahí el buen predicador, tenemos dos reglas. Una regla para medirnos a nosotros y otra regla para qué? Para medir a los demás. Pero para la noticia para nosotros es que Dios tiene una sola regla. Y Él va a usar la regla que tú y yo usemos para medir a quiénes. A los demás. Ahora, ¿usted recuerda al rey David? Uno de los tantos episodios del rey David, uno de los que Dios, y cada vez que pienso en el rey David y algunos ejemplos que podemos tomar de él, yo digo, gracias por haber dejado ese ejemplo allí, ese pecado de David. En el pecado del rey David, cuando él pecó, se hizo el loco, todos sabemos, ¿no? Se hizo el loco. Dios envía al profeta Natán a pedirle cuentas. Y el profeta Natán hace una ilustración muy, muy hermosa y muy enriquecedora, ¿no? Esa es la palabra que quería usar. Pero David estaba tan enceguecido en su pecado que no vio, no entendió lo que estaba diciendo. De paso, hermano, el pecado nos ciega. Cuando estamos en pecado, hermano, nos inhabilita para ver las cosas con un justo juicio. El Natán le presenta la ilustración. Mira, David, hay un hombre que tiene, no sé, una cantidad de ovejas muy bonitas, muy gordas. Y vino alguien a visitarlo y en lugar de matar a una de sus ovejitas, se fue a donde el vecino, al que tenía su única ovejita. Y tomó su única ovejita y se la mató y se la comió para recibir a su invitado.
Y le pregunta, le hace la pregunta del $1,000,000 a David. David, ¿qué tenemos que hacer con ese hombre? Dice la Biblia que David se puso como un tití o enojado. Y dijo, ese hombre tiene que ¿qué? Morir. Natán le dijo, exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Ese hombre eres tú. Hermano, Dios nos va a juzgar. Ese día que usted está ya dando cuenta delante de Dios como esposa, como esposo, usemos el ejemplo del esposo. El esposo, Dios me va a juzgar con la misma línea que yo usé para juzgar a otros esposos. Como pastor, con la misma línea que yo usé para juzgar a otro pastor. Como pastor, cuando juzgué a una oveja. Y esto no lo quería decir, pero pues lo voy a decir. Normalmente, y lo he dicho porque soy hijo de pastor y estuve rodeado de pastores por mucho tiempo en mi vida. A los pastores, las ovejas, estrictos hasta no más. Get ready. Get ready. Alístese. Porque cuando usted esté allá y tenga que ser juzgado como oveja, le van a decir, ok, usted agarró a su pastor y bueno, ahora yo como oveja, Dios como oveja te va a agarrar a ti, te va. Get ready. Ahora eso tampoco es para que digas, no, pues lo deja, no, es para crear un balance, ¿no? Para que lo hagamos bíblicamente. Si su pastor está actuando de forma inadecuada, entonces tiene toda la libertad bíblica para decirle, pastor, usted está actuando de manera inadecuada por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, esto no es una licencia para que el pastor se convierta en un faraón. Por favor, y por lo menos yo nunca he enseñado eso aquí. ¿Sí? Estamos claros todo eso, ¿cierto? Entonces, hermano, hay que juzgar con misericordia. Santiago 2, versículo 13 lo dice. Porque juicio, y no lo iba a leer, pero quiero leerlo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, un día estaremos delante de Dios. Y si usted quiere que Dios sea misericordioso con usted ese día, entonces usted sea misericordioso hoy cuando juzga a las personas. Y aclaro para que no haya malos entendidos. Juzgar con misericordia en ningún momento significa que no vamos a aplicar la justicia. Está claro, ¿no? Porque algunos dicen, pastor, misericordia es que no apliquemos justicia. No. Vamos a aplicar justicia, pero tiene que haber misericordia. Entonces tenemos que aplicar tanto justicia como misericordia. Ahora, pasémonos aquí al versículo 3 y 4. En los últimos 40 minutos que nos quedan. Cristo nos presenta en estos dos versículos 3 y 4, en qué momento no debemos juzgar a los demás. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Estos versículos se conoce como una figura literaria, creo que es que se llama una hipérbole. Pastor, ¿eso qué es? Eso es una exageración. O sea, se exagera algo con el propósito de que la gente pueda entender mejor lo que se quiere presentar. Y aquí tenemos dos personas. Una observación fácil, dos personas. Una persona tiene una paja. Vamos a ponerlo en términos nuestros, tiene una pestaña en el ojo. Y la segunda persona tiene una viga, es decir, tiene un poste en el ojo. Ahí está. Son las dos personas. Ahora, lo ilógico del pasaje o la exageración del pasaje es que aquella persona que tiene un poste en el ojo tenga la capacidad para sacar la pestaña en el ojo de alguien más. Y Cristo presenta aquí una persona que no le molesta tener un poste en el ojo, pero sí le molesta, ¿qué? La pestaña en el ojo
de otra persona. ¿Cómo la ve? Y Cristo lo hace por medio de preguntas. Versículo 3. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes un poste en tu ojo? Y la otra pregunta, ¿cómo quieres sacar la paja del ojo o la pestaña del ojo cuando tienes una viga o cuando la viga que tienes en tu ojo no te deja ver? Dos preguntas, ¿por qué y cómo? ¿Por qué habla de motivación? Y la segunda, ¿cómo lo vas a hacer? Así que la primera pregunta es, hermano, ¿cuál es tu motivación cuando quieres sacar la pestaña del ojo de tu hermano? ¿Cuál es la motivación? Mire, cada vez que alguien está en pecado y nosotros nos queremos involucrar en hacer algo, en ayudar, hermano, ¿cuál es la motivación? Hermano, la única motivación debe ser la santidad de Dios. Y usted tiene que entender algo, y yo quiero que usted lo entienda, por favor. Entienda esto, mis amados hermanos, y entiéndalo claro. Porque a veces nosotros decimos, es que es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. Un momento, pueblo. No tan rápido, un momento. Aunque es tu vida y tú haces con tu vida lo que tú quieres, en el contexto, por ejemplo, de la congregación, para no meterme en las familias, para no armar rollos extraños. Pero en el contexto de la congregación, cuando yo estoy en pecado, esto no afecta únicamente mi vida espiritual. Si yo estoy en pecado, ¿afecta a quién? A mi familia inmediata. Y no solo afecta a mi familia inmediata, afecta a quién más. A la congregación, afecta el testimonio de la congregación allá afuera. Afecta la gloria de Dios. Así que no es tu vida y tú haces lo que tú quieres con tu vida. El muchacho no le puede decir al papá, papi, es mi vida y yo llego a la hora que se me dé la gana a la casa porque es mi vida. No, 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 no es tu vida. Aunque sí es tu vida. Pero si tú llegas a la hora que se te da la gana, vas a afectar a tu familia, a tu papá, a tu mamá. A no ser de que no te quieran, les va a dar igual. Pero un papá que se respete, una mamá que respete, pues está preocupado dónde está su terroncito de azúcar. Pero en el contexto de la congregación, hermano, no es tu vida. Afecta tu vida espiritual, afecta tu familia carnal, afecta la congregación, afecta el testimonio del evangelio, afecta la gloria de Cristo. Y si yo veo a un hermano en ese pecado, mi motivación debe ser ayudarle, debe ser exaltarlo para la gloria de Dios, pero en primer lugar yo debo estar buscando la santidad que quiero corregir en él. ¿Entiende el concepto? Porque a veces la gente dice, es que esto es perfecto. Bueno, yo no soy perfecto, pero por lo menos no ando en el desorden que tú estás andando. Tengo autoridad bíblica para corregirte. Pero si estás en adulterio, yo me puedo acercar con toda libertad y decirte a ti, mira hermano, adulterio por esto, no es correcto. Tengo toda la libertad bíblica. Yo no estoy en adulterio. Ahora, si estuviera en adulterio, pues tengo que quedarme callado. ¿Qué le voy a decir? Oiga, usted está en adulterio cuando yo estoy haciendo lo mismo. El hombre que está preocupado por la santidad de Dios se distingue porque está preocupado primeramente por sus pecados. Mira lo que dijo Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente. Un cristiano, se me olvidó mandarse a los hermanos, pero dice, un cristiano falso se ve limpio y transparente en sus propios ojos. Un cristiano verdadero conoce su propio corazón y siente que es un pecador. Así que el problema de los que juzgamos de forma equivocada es que no está preocupado por sus pecados, está preocupado por los demás para luego condenarlos y sentirse mejor que ellos.
Mira la segunda pregunta. Oh, y la cuestión es esa que él ve los pecados de los demás más grandes mientras ve su pecado pequeño. Y Cristo ve el pecado de los demás pequeños y el pecado de él grande. Versículo 4, la segunda pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo dirás a tu hermano, saca la paja de tu ojo y él aquí la viga en tu propio ojo? ¿Cómo le vas a sacar una pestaña a alguien cuando en tu ojo hay un poste? Estoy inhabilitado para hacerlo. ¿O qué cree usted? Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de que alguien nos pida el favor de que le saque una pestaña o un sucio del ojo. ¿Cierto que sí? Y para hacer eso se requiere por lo menos que usted tenga los ojos bien abiertos. El que lo va a sacar, ¿no? Se requiere que haya cuidado. Se requiere amor. Se requiere paciencia. Hermano, en lo espiritual es lo mismo. ¿Cómo podemos ver con claridad para ayudar a otro cuando yo estoy en pecado? Para poder ayudar a otro hermano que está en pecado, primero tengo que reconocer mi condición. Pero tristemente estamos tan ocupados como dicen en Colombia, there you go. Entonces, hermano, tristemente nosotros estamos tan ocupados en las faltas de los demás que no nos damos cuenta que tenemos un poste atravesado. Y perdone que lo mencione una vez más. Por eso es que escuchamos decir, yo no sé lo que le he hecho. No sé por qué está molesto conmigo. Hermano, tenemos que hacer un análisis. Algo tuvo que haber pasado. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo en referencia a esta persona? Versículo 5, que le dice, hipócrita, el que juzga las carreras, el que se mete a criticar todo cuando no lo están llamando, el que crea sus propias normas de justicia para declarar quién es justo o quién está en santidad y quién no, según Cristo es un hipócrita. ¿Por qué? Porque pretende vivir una vida piadosa cuando en realidad no la vive. Porque pretende hacer mostrar que está interesado en el bienestar espiritual de esa persona cuando en realidad no lo está. Alguien podrá decir, pastor, entonces mejor no hagamos nada, calladito me veo más bonito. Hermano, el no decir nada, según Santiago 4:17, también es pecado. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese fue el problema en 1 Corintios 5, donde el apóstol Pablo le dijo, ustedes debieron haber hecho algo y ¿qué? No hicieron nada. O sea, la respuesta no es, pastor, pues entonces yo, el hermano, lo veo en pecado, yo no digo nada. No, esa no es la respuesta. El versículo 5 nos da la respuesta. Y creo que nos da dos razones muy claras. El versículo 5 que dice, primero, ¿qué hace? Saca la viga, el poste, el bus o lo que usted quiera poner allí de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la pajita, la pestañita, el mugrecito del ojo de tu hermano. Entonces lo primero que hay que hacer es que si vamos a juzgar, porque Dios no prohíbe juzgar, una vez más, Jesús no está prohibiendo juzgar, lo que prohíbe es un juicio hipócrita.
Pero si vas a juzgar, lo primero que tienes que hacer es limpiarte, mirar que no estés en pecado. Y entonces ve y juzga. Saca primero la viga. O sea, revisa tu vida. Debes estar buscando la santidad de Dios, la justicia de Dios, y eso te va a capacitar para sacar la viga o la paja de tu hermano. Así que la solución no es, pues ya no digamos nada. No, eso también es pecaminoso. La solución es simple. Confiesa tu pecado delante de Dios. Ese pecado que quizás muchas veces es una arrogancia moral, un espíritu de condenación hacia los demás. Limpia tu vida y luego podrás hacer bien el trabajo. Cuando nuestros pecados han sido limpiados, nuestra viga ha sido quitada, entonces vamos a ver con claridad para poder sacar la pestaña del hermano. Vemos con claridad para presentarnos delante de Dios, vemos con claridad nuestra propia condición y vemos con claridad la vida de los demás. Así que ocupémonos de nuestros pecados en primer lugar. Y luego podemos ir a amonestar a mi hermano, como dice Gálatas 6:1, y lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Gálatas 6:1 dice de la siguiente manera: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren, si encuentran, si ven a alguien en pecado, háganse los locos y no digan nada. No, dice, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo mismo. Es decir, yo tengo que corregir a mi hermano, tengo que corregirlo con amor, pero con dureza, con misericordia, pero con justicia, pero al mismo tiempo tengo que estar pendiente de que soy un ser humano y que puedo ser propenso a cometer ese pecado. El que cree estar firme, dice Corintios, que dice, mire que no caiga. Amados, podemos juzgar, amén. ¿Cómo vamos a juzgar? De la forma correcta. No debemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Justo juicio. Voy a averiguar las cosas, voy a preguntar y entonces en base a eso voy a tomar la decisión. Y aunque se lo digo después de tanto tiempo estar ministrando y sirviendo con personas, no importa el tiempo que usted se tome, no importa la investigación que usted se tome, la persona cuando usted le pasa, lo pone o le llama la atención, no, la gran mayoría no lo aceptan con amor. Lo aceptan con rebeldía y uno sigue siendo siempre el culpable. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Usando la terminología aquí de Pastor MacArthur, él dice lo siguiente: Jesús cierra una ilustración con una bomba que destruye la interpretación sentimental de que en nombre de la humildad y el amor nunca debemos oponernos a lo malo ni corregir a los transgresores. Porque muchos dicen, no, es que es amor, humildad, no digamos nada, ¿no? Jesucristo aquí lo pone bien claro. Jesucristo una vez más no está excluyendo todo tipo de juicio. ¿Cómo voy a saber yo si es perro? ¿Cómo voy a saber yo si es cerdo si no evalúo? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Sabe? Los perros y los cerdos eran animales salvajes para los judíos. Y ninguno de ellos lo tomó. Hoy los hemos domesticado a los perritos y los tienen ahí. Y a veces los quieren más que los seres humanos. Pero bueno, otra historia. O los defienden más que los seres humanos. Eso ya es otra historia. No estoy diciendo que sea malo que usted quiera a su perrito, ¿no? Pues si le gustan los animales, pues quiéralos. Eso es cada quien con lo que quiere. Pues yo no estoy diciendo que sea malo, porque no digan, el pastor dijo que era malo tener perro. Yo no he dicho eso. ¿Okay? Ellos los veían como impuros, tanto a los perros como a los cerdos. Personificaban lo impuro y lo salvaje. Pero el planteamiento de Jesucristo aquí es claro. Hermano, hay ciertas verdades. Aquí quizás a alguno le va a dar dolor de cabeza por lo que voy a decir, pues lo voy a decir. Hay ciertas verdades. Hay ciertas bendiciones de nuestra fe
que no debemos comunicar a los enemigos de Dios. Son esos perros y son esos cerdos espirituales que no tienen ningún aprecio por lo justo y por lo santo de Dios. Esa gente que toma todo lo santo que usted lo presenta, la perla como lo presenta Jesucristo en los evangelios y la palabra de Dios, y toman la palabra de Dios como tontería y como ofensas. Es más, Jesucristo en muchas ocasiones su enseñanza no la ofreció a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, cuando, por ejemplo, en Mateo 11, 25, creo que lo puse allá, Mateo 11, 25, miren lo que Jesucristo dice. Mateo 11, 25, ¿dónde estoy? Mateo 11, 25, aquí está, ok. ¿Ese es 11, 25? ¿O estoy en otro lado? Oh, sí. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, orando, ¿no? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los quienes, de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Cuando los discípulos le preguntaron sobre por qué usaba parábolas, ¿qué les contestó Jesús? Mateo 13, versículo 11 y 17. Dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. O sea, hay cosas que a ellos no les voy a decir. Señor, pero se van a condenar, no importa, no se las voy a decir. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Pues aquí dice, porque eso, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Después de la resurrección, se le apareció única y exclusivamente a quienes, a los creyentes, no a los no creyentes. Los perros y los cerdos representan la perversidad, la impiedad, los que niegan lo santo, los que niegan las cosas preciosas de Dios, los que pisotean las cosas de Dios. Hermano, hay ocasiones, y yo sé que quizás a usted le va a parecer una bomba, pero hermano, hay ocasiones que cuando el evangelio es presentado, el evangelio es rechazado, es ridiculizado. Hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que simplemente sacudir los pies, dar media vuelta, mar, como dice en el ejército, me voy y ahí los dejo. Y eso eso no fue lo que Jesucristo le dijo en Mateo 10, 14 a ellos. Si los oyen, entren, pero si no les ponen atención, quédense ahí rogando y rogando y rogando y rogando. Sacúdase en los pies, media vuelta, mar. O sea, media vuelta y chao. Predicamos el evangelio y decimos y blasfeman contra Dios, hermano, tenemos que reaccionar como reaccionó el apóstol Pablo en Hechos 18, versículo 6. Y le muestro versículo bíblico para que usted no diga que le estoy presentando doctrina rara y extraña. Es lo que dice la palabra. Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Le dijo los judíos. Ah, los dejó, no quieren aceptar, pues vea, es su responsabilidad. Yo ya cumplí. Hermano, cuando la gente rechaza el evangelio, se burla del evangelio, se burla de la palabra de Dios, hermano, debemos dejarlos. Déjenlos al Señor, confiando de que el Espíritu Santo en algún momento penetre en sus corazones y haga la obra. Y eso es lo que dice aquí. No echen las perlas a los cerros, a los perros. No deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. El que convence el Espíritu Santo. Termino con esto, mi hermano. Un día tendremos que dar cuenta a Dios que será el único que puede juzgar las motivaciones de nuestro corazón. Ese día, y solo ese día, Él sacará todo a la luz. Todo lo que había en tu corazón, eso aquello que no hemos compartido con nadie, Él lo sacará a la luz.
Y te digo una cosa a ti, amigo, si estás sin Cristo en esta mañana. Quizás tú eres de los que una y otra vez has rechazado la perla. Has venido a este lugar y escuchas la predicación de la palabra de Dios y la rechazas y la rechazas y la rechazas. Estás rechazando la única esperanza de vida. Un día tendrás que presentarte delante de Dios, no solo a dar cuentas por tus acciones, sino a dar cuentas por tu vida espiritual. Si estás en Cristo, amigo, déjame decirte, no saldrás bien librado. Niños que me escuchan estarán pensando, oh no, pastor, mi papá me lleva a la iglesia y eso me hace cristiano. ¿Dónde dice eso en la Biblia, jovencito? Eso no te hace cristiano. Te hace obediente a tu papá que te trae a la iglesia. Pero yo he conocido muchos que los papás por muchos años los llevaron a la iglesia y hoy están en el Mundial 2021. Ir a la iglesia no te hace cristiano, hijo. Niño, tienes que tomar tu decisión por Cristo. Tienes que reconocer o pedirle a Él que te abra los ojos para que te permita conocer tu verdadera condición. Ay, es que soy un niño. Eres un pecador, dice la palabra. Y porque eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios. Y porque eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti. Niño joven, toma la decisión. Estoy muy joven. ¿Quién te dijo a ti que necesitas estar viejo para morirte? El año pasado, o hace 2 años, el nieto de una de las secretarias de la iglesia Calvary de 8 años se acostó a dormir y no se levantó al otro día, se murió. 8 años. Así que niño, joven, adulto, Corintios dice, el día de salvación es today, not tomorrow. Hoy es la oportunidad. Ven a Cristo. Encuentra vida. Porque si estás en Cristo, lo único que encontrarás es condenación y dolor eterno. Ponte sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias por la responsabilidad que tú nos has dado de ser administradores de lo que tú nos has dado, los que somos padres, esposos, los que somos empleados, empleadores, los que somos pastores, ovejas. Gracias, Señor, porque nos pusiste en el contexto de una comunidad donde somos llamados en muchas ocasiones a examinar el carácter de nuestros hermanos o las enseñanzas de nuestros hermanos. Perdón, Señor, enséñanos cada día a hacerlo de la manera correcta como enseña tu palabra en Juan, de un justo juicio. Padre, líbranos o perdónanos si estamos haciendo, juzgando las intenciones del corazón que solo tú conoces. Perdónanos si estamos juzgando a la ligera. Perdónanos si estamos creando normas para juzgar que no están en tu palabra. Señor, y aunque es un trabajo arduo y difícil, entendemos que tu Espíritu está de nuestro lado, que Él nos da la sabiduría para hacerlo. Señor, líbranos de irnos al otro extremo, que por miedo a pecar ya no vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque estamos pecando. Señor, enséñanos a aferrarnos a tu palabra y a obedecerla. Señor, si hay alguien esta mañana, esta tarde, que no te ha conocido, que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, algún niño, algún joven, algún adulto, Señor, mi oración es para que tu Espíritu Santo doblegue ese corazón, esa dureza, Señor, que que le cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, y que esa persona pueda reconocer su condición delante de ti, que pueda reconocer su necesidad de ti y pueda venir a ti en fe, en arrepentimiento. Padre, gracias, mi Señor. Te damos las gracias y en tus manos quedamos para que tú sigas con nosotros como tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando. Bendice las ofrendas, Señor, que vamos a levantar en esta mañana. Permite que podamos dar con un corazón alegre, con disposición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano?